Bienvenidos a Sombras del Misterios, donde lo oculto y lo inimaginable se revelan. Prepárate para descubrir una historia que te dejará sin aliento. Vaticano. La cara oculta, escándalos, corrupción y poderes secretos. El Vaticano, símbolo de fe y espiritualidad para millones en todo el mundo, también ha sido objeto de rumores, controversias y sombras que han envuelto su sagrado manto. Pero detrás de sus puertas doradas, existe un lado oscuro que pocos conocen y que ha permanecido enterrado durante siglos. Esta es la historia de cómo la corrupción, los escándalos y los poderes secretos han tejido una red invisible dentro de uno de los lugares más sagrados del planeta. La corrupción en las alturas. En 1980, el periodista italiano Marco Rossi recibió documentos filtrados que exponían transacciones financieras sospechosas entre el Banco Vaticano y organizaciones criminales internacionales. Según los archivos, grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilegales eran blanqueadas bajo el disfraz de donaciones caritativas. Rossi investigó profundamente y descubrió que algunos cardenales de alto rango habían utilizado su influencia para amasar fortunas personales, financiar lujos extravagantes e incluso comprar propiedades en Suiza. Lo más impactante fue encontrar evidencia de que parte de ese dinero se destinaba a silenciar voces incómodas dentro de la Iglesia. Testigos clave fueron encontrados muertos en circunstancias misteriosas, mientras otros simplemente desaparecieron. Pero no era solo cuestión de dinero. Había algo más profundo, algo que conectaba esta red de corrupción con fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Escándalos que sacudieron el mundo. A medida que Rossi avanzaba en su investigación, tropezó con un caso particularmente perturbador, el del cardenal Aldo Ricci, un hombre respetado públicamente, pero cuya vida privada estaba plagada de secretos sórdidos. Documentos cifrados revelaron que Ricci había estado involucrado en rituales satánicos junto con otros miembros influyentes del clero. Estos rituales supuestamente tenían como propósito invocar entidades oscuras para obtener favores terrenales, poder político, longevidad y control sobre las masas. Uno de esos rituales ocurrió en una cripta abandonada debajo del Vaticano. Según testimonios filtrados por un monaguillo testigo, el evento terminó en tragedia cuando uno de los participantes fue poseído por una entidad desconocida. Gritos desgarradores resonaron por toda la cámara subterránea antes de que el lugar fuera sellado para siempre. Aunque el Vaticano negó cualquier conexión con estos hechos, las pruebas comenzaron a acumularse y el nombre de Ricci apareció repetidamente vinculado a diversos escándalos sexuales, abusos y tráfico de reliquias falsificadas. El escándalo estalló cuando un grupo de hackers publicó miles de correos electrónicos internos que mostraban cómo ciertos sectores del Vaticano encubrían estos crímenes mediante sobornos y amenazas. El mundo quedó horrorizado, pero lo peor aún estaba por venir. Poderes secretos, lo que nadie debería saber. Lo que comenzó como una investigación sobre corrupción y escándalos, llevó a Rossi a descubrir algo mucho más espeluznante. La existencia de una logia secreta dentro del Vaticano conocida como los Custodios de la Luz Eterna. Este grupo selecto de cardenales y obispos afirmaba tener acceso a antiguos conocimientos prohibidos y practicar magia ritualística para proteger la Iglesia de amenazas externas. Según fuentes anónimas, los custodios guardaban reliquias ancestrales capaces de canalizar energías sobrenaturales, incluido un fragmento de la Vera Cruz que, según ellos, contenía el poder de alterar realidades. Sin embargo, estas reliquias también atraían entidades demoníacas que buscaban aprovecharse de su energía. Algunos creen que varios papas históricos murieron no por causas naturales, sino por intentar manipular estas reliquias sin entender completamente su verdadero alcance. Rossi logró infiltrarse en una reunión clandestina de los custodios, donde presenció cómo realizaban un ritual macabro utilizando un antiguo grimorio cubierto de runas. En medio de cánticos en latín y sacrificios animales, una figura etérea emergió de las sombras
hablando en múltiples idiomas antiguos. Fue entonces cuando comprendió que el Vaticano no solo ocultaba pecados humanos, sino que jugaba con fuerzas que ningún mortal debería despertar. Antes de que pudiera escapar, Rossi fue capturado por guardias suizos y obligado a firmar un acuerdo de confidencialidad. Aunque nunca reveló nada públicamente, dejó pistas ocultas en sus últimos artículos, insinuando que el Vaticano no es solo un baluarte de la fe, sino también un portal hacia lo desconocido. ¿Qué tan profundo llega el misterio? ¿Hasta dónde está dispuesta la Iglesia a proteger sus secretos más oscuros? No olvides suscribirte a Sombras del Misterios para explorar más historias que desafían la razón y el alma. Dale like y comparte si quieres seguir descubriendo los rincones más tenebrosos de nuestro mundo. Nos vemos en el próximo episodio. Los mensajes ocultos de la Biblia, la profecía que podría acabar con todo. Bienvenidos a Sombras del Misterios. En este rincón oscuro donde lo inexplicable cobra vida, nos adentramos en los secretos que yacen ocultos en las sombras. Aquí, el miedo es una brújula que nos guía hacia lo desconocido. Hoy les traemos una historia que desafiará su percepción de la realidad. Mensajes crípticos, profecías olvidadas y advertencias que podrían cambiar el destino de la humanidad. Prepárense para enfrentar lo que muchos temen descubrir, porque no todo está escrito al azar. Los mensajes ocultos de la Biblia. El código del Apocalipsis. La noche caía sobre la pequeña ciudad de Salem's Hollow, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. En una iglesia abandonada, el padre Thomas, un sacerdote retirado obsesionado con los textos bíblicos, pasaba sus días estudiando antiguas copias del libro sagrado. Pero esta vez, algo diferente llamó su atención. Entre las páginas amarillentas de una Biblia del siglo XVIII, encontró un manuscrito extraño, una serie de números y símbolos garabateados al margen, como si alguien hubiera intentado dejar un mensaje oculto. El padre Thomas sabía que no era la primera vez que se hablaba de códigos en la Biblia. Desde los tiempos antiguos, los estudiosos habían especulado sobre mensajes cifrados que solo los elegidos podían interpretar. Sin embargo, estos símbolos eran diferentes. Eran macabros, casi como si fueran escritos por una mano que no pertenecía a este mundo. Decidió investigar más a fondo. Con ayuda de un programa informático especializado en criptografía, comenzó a analizar los patrones. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Las letras y números formaban frases inquietantes que parecían predecir eventos catastróficos. Una de las líneas decía: cuando la sangre toque el séptimo sello, los portadores de la oscuridad despertarán. Pero eso no era todo. Al seguir desentrañando el código, aparecieron nombres: Belial, Asmodeo, Leviatán, entidades demoníacas mencionadas en antiguos textos apócrifos. Cada uno de ellos estaba asociado con un evento específico: plagas, terremotos, guerras y finalmente el colapso total de la humanidad. Thomas intentó ignorarlo, pensando que tal vez estaba perdiendo la razón. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Las velas de su casa se apagaban solas, aunque no había corrientes de aire. Escuchaba murmullos en latín cuando estaba solo. Y lo más aterrador de todo, las páginas de la Biblia que había estado estudiando comenzaron a quemarse espontáneamente, dejando solo cenizas y un olor a azufre. Una noche, mientras dormía, tuvo un sueño vívido. Se encontraba en un desierto oscuro, rodeado de figuras encapuchadas que cantaban en una lengua desconocida. De pronto, una voz grave resonó en su mente. Despertó empapado en sudor, pero algo había cambiado. En su brazo izquierdo había una marca roja, como si alguien lo hubiera grabado a fuego, el número 666. Aterrorizado, decidió buscar ayuda. Consultó a un experto en textos antiguos, el Dr. Marcus, quien le reveló algo aún más escalofriante. El código que había descifrado no era solo una advertencia, sino una invocación. Al leerlo, Thomas había activado inadvertidamente un ritual que llevaba siglos sellado.
Los demonios mencionados en los mensajes ya no estaban confinados en su dimensión. Estaban comenzando a cruzar. Pronto, los habitantes de Salem's Hollow comenzaron a reportar fenómenos inexplicables. Gritos agónicos provenientes del bosque, animales muertos con expresiones de terror en sus rostros, y un cielo que se teñía de un color rojo sangre cada atardecer. El padre Thomas sabía que no había vuelta atrás. Había liberado algo que no podía controlar. En un último intento por detener el desastre, regresó a la iglesia abandonada. Allí, en el altar cubierto de polvo, colocó la Biblia y comenzó a recitar las oraciones más poderosas que conocía. Pero, mientras pronunciaba las palabras, sintió que algo lo observaba desde las sombras. Giró lentamente y vio una figura alta y esquelética, con ojos como brasas ardientes. Era Belial, el primero de los demonios mencionados en el código. «Demasiado tarde», dijo la criatura con una voz que parecía rasgar el alma. «El fin ha comenzado». El padre Thomas gritó, pero nadie pudo escucharlo. La iglesia se derrumbó esa misma noche, y nunca más se supo de él. Sin embargo, quienes visitaron las ruinas juraron ver inscripciones en las paredes, escritas en un idioma antiguo y lleno de odio. Decían: «El séptimo sello se romperá pronto». ¿Estás preparado para enfrentar lo que viene? Suscríbete a Sombras del Misterios y descubre más historias que te harán cuestionar la realidad. No estás solo en la oscuridad, pero tampoco estás a salvo. ¿Qué secretos se esconden realmente tras los muros iluminados por el sol del Vaticano? Todo el mundo ve al Papa bendiciendo multitudes, sonriendo para las cámaras, la supuesta autoridad máxima del mundo católico. Pero he oído susurros, historias que dicen que los verdaderos gobernantes se esconden en lo profundo de las sombras, sin ser vistos, sin nombre, decidiendo el destino de millones sin pisar nunca la luz. Permítanme llevarlos allí. Imaginen deambular por las profundidades de San Pedro, por pasillos estrechos donde las antorchas apenas parpadean, y símbolos antiguos los observan desde la piedra. Hay una puerta, dicen, hecha de piedra negra, tallada con caras que casi se mueven cuando uno aparta la mirada. No está en ningún mapa, no forma parte de ningún tour. Solo se abre una vez cada 33 años, a medianoche, cuando la luna se esconde tras una nube color sangre. Detrás de esa puerta, 3 figuras se sientan en tronos de hueso y plata. No son sacerdotes, ni cardenales, ni siquiera humanos, dicen algunos. Visten túnicas hechas de ceniza, con cabellos blancos como huesos quemados, ojos que nunca parpadean. Sus voces no son para sus oídos, sino para su alma. Durante siglos, estos son los que verdaderamente gobiernan. Se rumorea que el Papa es solo una marioneta, una cara amable para las cámaras, mientras los 3 silenciosos deciden qué secretos permanecen enterrados, qué enemigos desaparecen y qué herejes arden. Cada nuevo Papa, antes de usar la corona, debe descender solo a la cripta más profunda, sin testigos, sin luz. Allí, hace un juramento en una lengua olvidada. Se ata a ellos. ¿Se niega? Días después, lo encuentran en el jardín, con las manos unidas en oración, pero los labios congelados en un grito silencioso. Escondida más allá de los archivos secretos, hay una habitación sin nombre, solo un número, 0. Sin libros, solo cajas selladas con cera negra. Dentro, dicen, están las almas de aquellos que sabían demasiado, voces que susurran por siempre pidiendo clemencia, y 3 sillas, siempre vacías. Sin embargo, sientes que alguien te observa. Algunos creen que los 3 son antiguos, más antiguos que la Iglesia, más antiguos que la propia Roma. Que el Vaticano está construido sobre algo antiguo y hambriento, y los 3 son sus guardianes, o sus sirvientes.
Hace 5 años, un periodista intentó exponer esto. Grabó pasos, un canto al revés en latín, luego un silencio tan denso que ahogó el aire. La cinta termina con una voz, no del todo humana. El Papa reza, pero nosotros escuchamos lo que hay debajo. Lo encontraron días después en el Tíber, con símbolos tallados en su piel, sonriendo. Así que esta noche, mientras el mundo observa al Papa, algunos dicen que 3 figuras deambulan por las columnas de Bernini, sin proyectar sombra, sin hacer ruido. Cuando se elige un nuevo Papa, antes del amanecer, escucharán 3 golpes debajo de la basílica. Nadie responde, porque todos saben que es mejor no hacerlo. Si sintieron un escalofrío ahora mismo, si creyeron oír un susurro, tal vez ya saben que ustedes saben. Comenten lo que creen. ¿Quién gobierna realmente el Vaticano? ¿Está el verdadero poder en la luz o en las sombras eternas? No olviden suscribirse a Sombras del Misterios, porque a veces lo que no se dice es lo que más nos persigue.